Live streaming is on. Ok, pues esto es una prueba porque estamos transmitiendo en directo hacia YouTube, aunque es una transmisión oculta, para que el video quede registrado directamente en la plataforma y no haya necesidad de hacer primero el video y luego subirlo a YouTube. Bueno, pues esta va a ser una presentación breve para apoyar un poco lo que están trabajando con el libro de texto que se les facilitó. Aunque quisiera empezar con un poco de humor, espero estén viendo sin problemas este chiste. No es tanto un chiste gráfico, hay que leer el texto. Y bueno, por si resultara ser que no pueden ver con detenimiento el texto, pues ahí hay una pareja, un chico y una chica, probablemente que recién ingresaron a la universidad. Se ve que se están conociendo apenas a lo mejor, y entonces la chica le pregunta al chico pues a qué se dedica, y este chico, que tal vez es un joven que acaba de ingresar a la lifta, pues muy orgulloso le contesta que él se dedica a la física, a lo cual ella le vuelve a preguntar, ¿teórica o experimental? ¿No? Porque se ve que la chica, en vez de sorprenderse o apantallarse, como se dice coloquialmente, pues sabe un poco del tema. Y pues al final este muchacho, viéndose acorralado, le termina confesando que se dedica a la física en teoría. Este chiste, además de que pretende ser gracioso, yo espero que sí les haya causado cierta gracia, a mí me la causa, es un poco un motivo de reflexión, porque si se van a dedicar a la física, se tienen que dedicar a la física en realidad, no en teoría, como dice este joven. Bueno, ahora sí, entrando un poco en materia, les quiero compartir aquí un fragmento de un libro, unas frases que me parecen muy interesantes. Ahorita verán que el autor es incluso alguien que han de conocer muy bien. Bueno, lo leemos, ¿no? El universo se debe referir a todo lo que vemos, a todo lo tangible al menos. El universo contiene cosas, personas, por ejemplo yo, ciudades como Londres o como Pachuca, otro tipo de cosas o de objetos como flores, rosas, incluso otro tipo de atributos ya no tan tangibles, pero sí observables, como el color, ¿no? Verdor, que se refiere a un atributo, que en este caso sería como que el color de algo, o algo incluso como un objeto que tiene asociadas ciertas características, como la carta que recibí el día de ayer, ¿no? Todo lo que hay en el universo eh, puede verse como un objeto tangible o intangible, con o sin ciertos atributos. Las cosas generalmente poseen atributos, es decir, generalmente se habla de un sujeto, o vamos a decirlo así, el sustantivo de una oración, ¿no? Yo soy una persona, o yo soy un ciudadano mexicano, o Londres, por ejemplo, es una ciudad de Europa, es una ciudad del Reino Unido. Entonces, cada cosa que existe en el universo posee ciertos atributos, o se le pueden asignar ciertos atributos, ¿no? Como grande, verde, viejo. Eh, por ejemplo, en el caso de la carta que recibí ayer, no la que recibiré mañana ni la que recibí hace un mes. Una cosa puede poseer muchos atributos, y un atributo puede corresponder a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esa cosa, ese objeto al que llamamos rosa, se le pueden asignar diversos atributos, como que la rosa es roja, perfumada, bonita, etcétera. Y el atributo rojo, por ejemplo, en este caso, si le asignamos el atributo rojo a la rosa, pues el atributo rojo puede corresponder a otros objetos, ¿no? Como los ladrillos, como la ropa que a lo mejor alguien trae puesta. Este tipo de ideas o estas frases aparecen en un libro que, si pueden leerlo, yo se los recomendaría.
Se llama El juego de la lógica, fue escrito hace ya bastante tiempo, finales del siglo XIX, por ni más ni menos, claro que este es su seudónimo, pero por ni más ni menos que Lewis Carroll, que es conocido como un lógico, alguien que se dedicaba a la parte, a esta disciplina llamada la lógica, pero que seguramente a ustedes les suena el nombre y no porque sea un escritor de libros de lógica, sino porque este es el autor de libros clásicos, cuentos clásicos como Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Entonces, bueno, si tienen la oportunidad de leer este libro, es un manual de lógica, yo se lo recomendaría. Y bueno, quise empezar con esto porque esto nos da pie a que vayamos entendiendo un poco este asunto de hablar de enunciados, de hablar del sujeto, de hablar de sus atributos, de hablar de que hay un universo donde hay cosas y esas cosas poseen ciertas características. Así empieza este libro del juego de la lógica Lewis Carroll. Ok, bueno, esto lo voy a pasar rápido. Esto es una actividad que es de las primeras cosas que quería que hicieran en la plataforma, a la cual todavía no pueden acceder o todavía no están inscritos, pero bueno, aquí hay un problemita que habla sobre tornillos y tuercas en unas cajas y con unas etiquetas. Es un problemita que quisiera que cuando tengan la oportunidad de acceder a la plataforma y ya está implementado, pues que allí discutan la solución. Y hay otro juego sobre otro enunciado, perdón, otro problema sobre una carrera y el lugar en el que llegaron tres personas que no se sabe quién fue el primero, el segundo y el tercer lugar. Igual está en plataforma, en cuanto puedan entrar ahí lo discuten. Y esto no está en la plataforma. Esto sí me gustaría aquí directamente platicarlo con ustedes. Bueno, como ven allí en la imagen, Homero Simpson, no voy a dar demasiados detalles del capítulo, solo correré el video. Tranquilo, Simpson, tranquilo. Es de todos conocido que las celdas siempre tienen un barrote flojo para las emergencias. Firme, 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 firme. Así que por proceso de eliminación, este se encuentra flojo. ¡Ay! ¡Oh, oh, qué dolor! Bueno, quitándole todo el contexto de qué es lo que está ocurriendo, yo creo que todo el mundo conoce Los Simpson de todas formas y a lo mejor este capítulo hasta algunos de ustedes lo han visto, pero lo que importa es concretamente la escena, ¿no? Está este grupo de personas en una prisión, en una cárcel, está la reja con barrotes y esta persona, el que trae una gorra de policía, dice que es bien sabido que en todas las cárceles hay un barrote flojo para las emergencias, ¿no? Para que si se pierde la llave, supongo, o algo así, pues puedan quitar ese barrote y por ahí salir, o entrar, o qué sé yo. Y entonces él empieza a golpear barrotes uno tras otro, verificando pues, que son barrotes firmes, sólidos, que no están flojos, y entonces cuando llega al penúltimo y también está sólido, dice que por proceso de eliminación el último barrote debe ser flojo, debe ser el que está flojo, y bueno, como vieron, se lanza contra él, se golpea la cabeza y resulta que no. Y se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con mis clases en línea? ¿Esto qué tiene que ver con un curso de matemáticas que se supone que estoy tomando ahora en línea para una licenciatura en física? Aquí la pregunta sería, pues, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Fíjense que este personaje, el llamado jefe Gorgory, hace algo que de hecho se utiliza mucho para resolver problemas en matemáticas. Por eso el título, ¿no? El método de eliminación. Empezamos a descartar opciones hasta que llegamos a una opción que no es descartable y decimos, esta debe ser la opción correcta o esta debe ser la respuesta. Ese es un método, créanme, que tiene mucha matemática de fondo, por algo funciona, y la pregunta aquí sería, ¿pero qué le pasó al jefe Gorgory? ¿Por qué falló su método? ¿Por qué él estuvo mal? Si estoy diciendo que este método es bien válido y que se utiliza mucho en matemáticas, ¿no? Incluso cuando ustedes, por ejemplo, contestan una prueba como el examen de admisión para entrar a esta licenciatura,
a veces tienen un enunciado, un problema matemático, un ejercicio, y tal vez como tal no saben qué hacer para contestarlo, pero les ponen varias opciones de las cuales saben ustedes que solo una es la correcta, y entonces empiezan a descartar opciones. Por alguna razón dicen, no, es que esta no puede ser la respuesta, esta tampoco, y lo mismo que el jefe Gorgory, ¿no? Dicen, por proceso de eliminación tiene que ser esta la correcta, y es la que selecciona, ¿no? Es el circulito que rellenan, y la tienen bien, generalmente. Entonces, ¿qué fue lo que aquí falló? Que el jefe Gorgory partió de una premisa, vamos a llamarle premisa a estos supuestos que él tenía antes. Por ejemplo, su premisa es, todas las cárceles tienen un barrote flojo, y partiendo de que esa premisa fuera cierta, él no debería haberse golpeado la cabeza fuertemente, ¿no? Porque al haber descartado todos los barrotes, todos los demás barrotes, pues el último sí debió haber estado flojo. En este caso, si parte de una premisa falsa, es decir, no es una regla universal que todas las cárceles deban tener un barrote flojo, ¿no? Ok, bueno, sigamos aquí con Los Simpson, y aquí hay otro episodio. Son episodios viejos, tal vez por eso no los han visto ustedes. Yo solía ver Los Simpson hace mucho tiempo, o al menos era mucho más un espectador más asiduo hace muchos años, ¿no? Entonces, por eso recurro muchas veces más a capítulos de hace muchos años que a los actuales. Veamos este episodio o este fragmento. Patrulla antiosos. ¡Ah, ni un solo oso a la vista! La patrulla antiosos funciona de maravilla. Eso es autocomplacencia, papá. Gracias, nena. Según tu lógica, puedo alejar a los tigres con esta piedra. Ay, ¿cómo funciona? ¡No funciona! Ajá. Es una piedra inútil. Ajá. Pero no veo ningún tigre por aquí. ¿Y tú? Isa, quiero comprarte tu piedra. Bien, aquí tal vez sí se requiere un poquito de contexto. Es un episodio donde, como algo que pasó recientemente allá en Monterrey, eso fue una noticia reciente aquí en nuestro país, que de repente un oso bajó de la montaña y estuvo ahí cerca de las personas, y eso es algo peligroso, ¿no? Así como dicen que los Simpson predicen todo, pues también predijo ese hecho. En un capítulo de hace muchos años resulta que un oso bajó a la ciudad. Se espantaron los ciudadanos aquí de Springfield, esta ciudad hipotética donde viven estos personajes, pues porque el hecho de estar cerca de un animal salvaje como un oso pues pone en riesgo su integridad, ¿no? Y pese a que solo había sido un oso el que había bajado y no había pasado nada, en este caso los ciudadanos convocan a una reunión y acuerdan que se funde una patrulla antiosos, que esté patrullando para que cuando ande por ahí un oso suelto, pues lo atrape, ¿no? Y se lo lleven a un zoológico o algo así. Y bueno, en esta escena en particular, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que pasa la patrulla antiosos y Homero muy, muy orgulloso, porque fue de los que estuvo impulsando mucho la creación de esta patrulla. Él muy orgulloso dice, no hay ningún oso a la vista, esta patrulla funciona, es decir, la propuesta de que existiera una patrulla para evitar que hubiera osos en la ciudad, pues está funcionando porque no veo ningún oso, ¿no? Y lo que le dice su hija Lisa, oye, pues esa lógica no es correcta, porque si tu lógica fuera correcta, le dice ella, esta piedra sirve para alejar a los tigres, porque yo la tengo y no hay un tigre a mi alrededor, ¿no? Y bueno, Homero, que no se caracteriza por ser demasiado brillante, le dice, pues véndeme la piedra, porque tampoco quiero que me ataque un oso. Este fragmento en particular, que le titulé así, ¿no? La lógica de Homero, nos debe llevar a reflexionar en esto, ¿no? Cuando uno piensa que hay una causa que es motivo de una consecuencia, es decir, siempre hay un antecedente y un consecuente. Homero cree que si existe una patrulla antiosos, por lo tanto no va a haber osos. Esa es la consecuencia de que exista la patrulla antiosos.
pero Lisa le quiere explicar que su lógica está mal, porque si esa lógica funcionara, si esa lógica fuera correcta, le pone el ejemplo de la piedra y de que por eso no hay tigres, ¿no? Entonces, lo que muchas veces nos parece lógico, pues resulta que en realidad no lo es. Y bueno, lo voy a omitir, pero pues hay joyas en la serie de Los Simpson que ayudan a entender incluso muchas cuestiones de matemáticas. Y paso ya a dar una definición más o menos formal. Estamos hablando de lógica, estamos hablando de que esto tiene que ver con matemáticas, de hecho son los fundamentos, y las proposiciones lógicas no son otra cosa más que pues enunciados, oraciones, sentencias, ¿no? Frases que se pueden considerar incluso frases del lenguaje cotidiano, llamadas proposiciones simples, aquellas que simplemente se pueden, como dice aquí el texto, es una proposición donde se declara algo, como decir el cielo es rojo, como decir los perros son mamíferos, como decir el martes tengo clase. Cuando se declara, cuando se enuncia un enunciado como los que acabamos de poner de ejemplo, solemos decir que tenemos una proposición simple. Algo que caracteriza a las proposiciones de los enunciados que no son proposiciones es que una proposición lógica simple carece de conectivos, como en términos del lenguaje, como los conectivos que se le llaman lógicos, la conjunción y la disyunción o incluso la negación, ¿no? El decir es falso que el cielo sea rojo, el decir el perro no es mamífero, e incluso algo elaborado como una implicación, así se llama cuando en un tipo de proposición de esta naturaleza existe un conectivo que es el sí entonces, ¿no? Si es perro, entonces es mamífero. Las proposiciones que tienen este tipo de conectivos no se consideran simples, las que carecen de ellos sí son simples, y podemos hablar entonces de que las proposiciones lógicas son estos enunciados que declaran algo sobre un sujeto, tienen un sujeto y tienen un predicado, y que se pueden calificar como verdaderas o falsas, ¿no? Tenemos entonces como proposiciones compuestas, es decir, compuestas de dos proposiciones simples, como decir, soy estudiante de física y soy mexicano. Hay dos proposiciones simples, ¿no? Donde afirmo una cosa, soy estudiante de física, esa es una proposición simple, soy mexicano es otra proposición simple, pero las estoy conectando. Y el conectivo que estoy utilizando es la I. Ese tipo de proposición compuesta, que ya no es simple, que está compuesta de dos proposiciones simples unidas por I, se llama conjunción. Cuando en vez de unirlas por este conectivo llamado conjunción o la Y, cuando por ejemplo digo el día es soleado o es nublado, que también ahí hay dos proposiciones simples, ¿no? El día de hoy es soleado, el día de hoy es nublado, y las conecto por esta partícula del lenguaje que es la O, que se conoce como disyunción en lógica. Bueno, ese tipo de proposición es una disyunción. Es como decir el número 2 es par o es impar. Eso es una disyunción y ya es una proposición compuesta. Y lo que les decía, ¿no? Si pueden unir dos proposiciones por medio del conectivo sí, entonces a esa proposición, que es una particularmente importante en matemáticas, se le conoce como implicación o condicional. Cuando decimos, por ejemplo, si soy mexicano, entonces vivo en México. Eso sería una implicación o una condicional. Si llueve, entonces me mojo. Sería otro ejemplo, ¿no? Entonces, es conveniente saber que esta proposición condicional, aquí hay algo muy importante que hay que mencionar, es que las proposiciones, este tipo de objeto,
ahorita tal vez no parezca que estamos viendo matemáticas, tal vez no parecen objetos matemáticos, parecen cosas raras, parece a lo mejor más una explicación de idiomas de la clase de español, pero créanme que no lo es. Entonces, aquí la idea importante es lo siguiente. Yo puedo poner muchísimos ejemplos de proposiciones lógicas, de conjunciones, de disyunciones, de implicaciones, de negaciones, pero el asunto aquí es que todas las conjunciones o todas las disyunciones o todas las implicaciones tienen una cierta estructura que les hace tener características muy particulares, estas ideas, estas proposiciones lógicas, por lo cual podemos tratar de generalizar y poner, como aquí se ve, por ejemplo, para representar una proposición lógica, en vez de poner un ejemplo como me llamo Juan, ponemos una letra minúscula P, y eso representa una proposición lógica, ¿no? Y Q representa otra proposición. Entonces, en el caso de la conjunción podríamos decir P y Q. En el caso de la disyunción podemos decir P o Q. En el caso de la implicación podremos decir si P, entonces Q. O P implica Q. Entonces, particularmente en el caso de la condicional o implicación, hay varias formas de enunciarla, pero lógicamente representa lo mismo y es lo que dice el segundo párrafo, ¿no? Es conveniente saber que esta proposición, si P entonces Q, también puede escribirse de esta forma y representa lo mismo. Q si P. Lógicamente es equivalente decir si P entonces Q a decir Q si P. También lógicamente es equivalente decir P implica Q, P solo si Q, P es suficiente para Q, Q es necesario para P y Q siempre que P. Todas estas formas de expresar esta idea de dos proposiciones que se conectan por medio de esta implicación, todas ellas son equivalentes, aunque suenen diferentes o aunque parecieran diferentes oraciones o diferentes enunciados, serían el mismo. Ejemplo, si llueve, entonces me mojo. La proposición P sería llueve o está lloviendo y la proposición Q sería me estoy mojando, me mojo, ¿no? Entonces, si digo si llueve, entonces me mojo, lógicamente esa proposición es equivalente a decir Q si P, es decir, me mojo si llueve. Aunque parezca que no son lo mismo, lógicamente son lo mismo. O decir, llover implica que me mojo, ¿no? O llueve solo si me mojo. O llover es suficiente para que me moje, o cosas de ese estilo. Y hay otra, la proposición, ya para terminar, les dije que esto iba a ser breve, la otra proposición lógica que nos faltaría sería la negación, que universalmente, bueno, ese símbolo se entiende como negar. Se le llamará negación a la proposición que tenga esta forma, ¿no? Es falso que, y una proposición, del tipo que sea, puede ser una proposición simple como es falso que me gusta la física. Claro que esta también se puede enunciar simplemente como no me gusta la física, ¿no? Y deberíamos entender lo mismo. Y bueno, en las proposiciones como la disyunción, la conjunción y la implicación siempre tiene que haber al menos dos proposiciones simples, ¿no? Porque esos tal cual son conectivos. P y Q. P o Q. P implica Q. Pero en el caso de la negación, como pueden ver, solamente basta una proposición simple. O sea, con una proposición simple yo ya la puedo negar. Yo no puedo hacer la implicación o la conjunción o la disyunción con una sola proposición simple. O sea, si tengo una proposición simple que dice hoy es martes, no puedo hacer una conjunción con qué, ¿no? Hoy es martes y en todo caso la puedo hacer consigo misma, pero ya son dos, ¿no? Es decir, hoy es martes y hoy es martes, ¿no? Que sería como P y P. O si hoy es martes, entonces hoy es martes, ¿no? P implica P. Pero realmente hay dos, estoy repitiéndola, pero son dos. En cambio, en el caso de la negación basta con tener una sola. Hoy es martes es una proposición simple y su negación la puedo dar sin ningún problema. Es falso que hoy es martes o hoy no es martes. Y bueno, me parece que sería conveniente entonces ir dejando hasta aquí el asunto.
Espero que esto les ayude a entender